Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el domingo sexto, el sexto domingo del tiempo ordinario. Son 34 domingos del tiempo ordinario. Y este domingo sexto no es cualquier domingo. La lectura del Evangelio de hoy es más que suficiente para sentar una postura, para definir un pensamiento, para definir una opción. De esto vamos a hablar en el Evangelio que tenemos para hoy, del capítulo 6 de Lucas. Y en la primera parte, hoy Monseñor va a terminar el primero de los tres pensamientos. Recuerda que son tres pensamientos. Uno es la meta, nuestra meta es el reino de Dios. La segunda es nuestra fuerza es la liberación de Cristo. Y la tercera es nuestra actitud. La actitud es una actitud liberadora. Somos agentes de liberación. Hoy finalizamos la meta. Todo lo que ha venido hablando Monseñor Romero sobre el reino de Dios, hoy queda finiquitado. Hoy terminamos el primero de los tres pensamientos. Qué bonito ir analizando a Monseñor Romero en base a sus pensamientos, en base a su postura y su método, y aceptando que Monseñor es nuestro catequista. Él es el que nos instruye, el que profundiza la evangelización que hemos vivido. Y yo creo que en estos 4 días que hemos estado estudiando esta homilía es más que suficiente para entender que lo fundamental siempre será el reino de Dios. No el templo, no el Vaticano, no el hábito, no, el reino de Dios. Oigamos a Monseñor. Una pedagogía de Dios a través de los profetas también nos debe animar a nosotros. Según esta lectura de Daniel, el hecho de que pasará la persecución a la que se refiere su tiempo y que ya vendrá un reino de Dios como que fuera lo más perfecto que esperan los hombres, y sin embargo todavía pasaron 100 años para que volviera Cristo a prometer también otra redención y otra resurrección. Podía decir, nos está engañando Dios. No, es la pedagogía del papá con el hijo que tiene que hacer un viaje muy largo, y para que no se desanime le cuenta las bellezas de aquella ciudad a donde van. Pero el niño se cansa. Entonces el papá comienza a decirle, mira, solo vamos a llegar hasta aquella cumbre. Después de esa cumbre está este reino tan bonito que te he descrito. Y cuando con el niño llega a la cumbre, todavía le dice, es más allá un poquito. Así van los profetas conduciendo a la humanidad. Y la iglesia sigue la pedagogía de los profetas. Por eso la iglesia no puede decir ya, este sistema político que se ha conquistado con tanta sangre, esto es lo definitivo. No, la iglesia no se puede empeñar en definir aquí en la tierra el reino de Dios. Sigue animando a los liberadores, sigue animando mejores gobiernos, sigue animando mejores sistemas políticos, pero ella no es política, ella es animadora, ella es el papá que encamina al hijo más allá, a mantener la utopía, que así llaman en politología, ese afán de perfeccionar cada vez más los sistemas. Por eso es ciego un sistema ateo cuando quiere ofrecer a los hombres un paraíso en la tierra. No existe. Más allá de nuestros esfuerzos está Dios, y lo único perfecto será la liberación definitiva, la inmortalidad, más allá de la muerte. Esto no quiere decir que hayamos de ser alienados y no trabajar y morir conformes.
Ya eso lo fustigaron los primeros cristianos. Por estar esperando un cielo que ya va a venir, no trabajan. Y San Pablo con toda crudeza dice, el que no trabaja, que no coma. Es decir, la esperanza del cielo no es para fomentar la pereza. Hay que trabajar. Y quien tiene vocación, tiene que desarrollarla. Todos tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar en esta tierra nuestras situaciones políticas, sociales, económicas, pero siempre con la perspectiva puesta en la eternidad. La esperanza anima para reflejar en la tierra la belleza, la justicia, el amor de aquel reino. Reflejos nada más, porque lo verdadero y definitivo solamente se lo reserva la esperanza. Y la esperanza es la que anima estos trabajos. La esperanza que debe de ser como la virtud de los políticos, de los hombres que luchan, la esperanza cristiana. Sin esperanza de Dios son muy mutiladas las liberaciones de la tierra. Sin esperanzas de la eternidad, las liberaciones solamente se convierten en un cambio de dueños de la situación. No tenemos confianza en un ateo, en un hombre sin fe, sin Dios, que solo pretende el poder solamente para bienaventuranzas de esta tierra. No se puede ofrecer un paraíso en la tierra porque no existe, pero sí existe la esperanza de trabajar para ir mejorando cada vez más. Y por eso, hermanos, la Iglesia alimenta la esperanza y no es ella un análisis político de sistemas, de estrategias, sino que es simplemente la impulsora de todos los sistemas y de todas las estrategias para que no se desvíen y se orienten siempre por este camino de la verdadera liberación que solamente se vivirá en ese horizonte señalado por la revelación de hoy. Es la parte final de esta catequesis. Yo estoy seguro que hemos aprendido bastante de Monseñor Romero, de cómo con esa claridad nos presenta que lo central en el cristianismo es el reino de Dios. Y la pedagogía que nos explica hoy del papá con el hijo, podemos hacer la yuxtaposición, a convertir esto como en una alegoría. Quitemos al papá, quitemos al hijo y pongamos a los profetas, y el hijo es el pueblo de Israel. Los profetas siempre miran más allá. ¿Vamos a aquella colina? Sí. Caminemos, y al llegar a la colina, un poquito más allá. Porque los profetas hablan en nombre de Dios. La palabra de los profetas no es de ellos, es palabra de Dios. Ellos saben en qué consiste el reino de Dios. La pedagogía del papá con el hijo, la pedagogía de los profetas con el pueblo es eso. Monseñor no lo menciona aquí, pero en 3 ocasiones él mencionó el tema del beduino. Beduino es el guía en el desierto. Y el beduino, el que sabe de desierto, profeta, el que sabe del reino de Dios, señala el camino. Es por allá. No es aquí. No es por aquí. Es por allá. El profeta, la profeta señala el camino porque él conoce del reino de Dios. Esta es la autoridad de un profeta. La autoridad de Monseñor Romero porque él conoce del reino de Dios. Pero mire, estamos haciendo la revolución, no es suficiente. Nosotros queremos algo más allá de eso. Pero vamos a quitar a esto, sí, pero solo vas a poner a otros. El sistema político que se quiera enraizar en un país y no tiende como meta hacia el reino de Dios, pasará, es temporal. En una ocasión, hace bastantes años por supuesto, me invitaron a dar un tema junto con el padre David Rodríguez, que nos escucha, el Chele David, allá en el Paisnal. Y yo exponía cómo hay grados en los sistemas políticos. Después de haber pasado por el sistema de la esclavitud, del feudalismo,
Hoy aparentemente tenemos un sistema democrático, pero que es un sistema democrático capitalista, donde lo que importa es el dinero, no la persona. Eso es un sistema capitalista. Les decía yo, los grados van así. El capitalismo es mejor que la esclavitud, que el feudalismo, cabal, es mejor. Pero el socialismo es mejor que el capitalismo. En el socialismo hay una dictadura del proletariado, no manda a los ricos, manda al proletario, y el proletario hace sentir su ley, su voz, y se hace lo que la mayoría, el proletariado, el minifundista, son lenguajes. En este gobierno se hace lo que las mayorías dicen, y las utilidades, los beneficios vienen para la mayoría, porque es la dictadura del proletariado, socialismo. Pero hay otro sistema mejor que estos dos, el comunismo. Por el comunismo ya no hay dictadura de uno sobre otro, sino aquí todo es de todos. Y suena bonito. Yo, entre el capitalismo y el socialismo, prefiero el comunismo, o sea, porque ya todo es de todos, y esto, el tercer sistema político nunca ha existido. Es decir, lo que hubo en el bloque soviético, eso es otra cosa, eso no es nada que ver con socialismo y comunismo, no. Pero les decía en esa ocasión, y siempre lo sostengo, no hay sistema político mejor que el cristianismo. Porque en el cristianismo nadie se impone sobre otro. En el cristianismo nos peleamos por servirnos los unos a los otros, no aprovecharnos los unos, no. En el cristianismo yo me peleo por servir a estos, me peleo por servir a aquellos, y los demás se pelean por servirme a mí, porque la batalla del reino de Dios es servirnos. Que no venga un sistema político a decir que es posible el reino de Dios aquí en la tierra. No. Siempre es la pedagogía del papá con el hijo. Siempre habrá algo mejor que esto. Nosotros en el país se nos vende la idea de que este es el mejor, etc. El mejor, nunca, lo mejor. Sí. Pero cuando usted usa como referencia el reino de Dios, lo que estamos viviendo aquí en este país es una caricatura. Es una sombrita de lo que es el reino de Dios. Y de este reino de Dios, que hoy termina el primer pensamiento, nuestra meta es el reino de Dios, de Monseñor Romero. Esta descripción del reino de Dios es lo que nos va a ocupar en el Evangelio de hoy. Pero queda claro que nada es definitivo en esta tierra, porque nuestra conquista, nuestra búsqueda siempre va a ser el reino de Dios. Vamos detrás del reino de Dios, a construir el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás se te añadirá. Las lecturas para hoy son formidables desde el punto de vista catequético, como hemos estado hablando de Monseñor Romero. ¿Por qué sucede que las tres lecturas se ponen en fila de esto que llamamos los benditos y los malditos? Jeremías 17, del 5 al 8, dice lo siguiente: Así habla el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor,
y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Jeremías, profeta de el norte, predicando para el sur, que está diciéndole a los gobernantes: el camino es el Señor, no la alianza con Egipto, no combatir a Asiria, no, porque viene otro imperio, el imperio babilonio. Confía en el Señor. Dios dice: no te alíes, no combatas, solo resiste. Dios está contigo. Son palabras del profeta Jeremías. Pero no le hicieron caso. Optaron por hacer alianza con Egipto. Y Babilonia destruye Egipto, destruye a Siria y destruye el norte, el reino del norte, y destruye el sur. Se acabó el sur, se acabó Judá, y van a ser llevados esclavos a Babilonia. Unos son benditos, otros son malditos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el que confía en Dios. Sentencia fuerte del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, como profeta, como el que augura el porvenir, no porque adivina el futuro, sino porque el profeta es un verdadero analista. Analiza muy bien la realidad. El profeta Jeremías analiza la realidad, se da cuenta cuál es el camino de Dios y cuál no es el camino de Dios. Vámonos a San Pablo, porque San Pablo tiene una experiencia propia de Dios, una experiencia propia de Jesús, y lo hace hacer también, igual que el profeta, una sentencia. 1 Corintios 15, versículos 12 y del 16 al 20 dice lo siguiente: hermanos, si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Pero no. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Podemos unir 1 Corintios con Jeremías 17. Bendito el que cree en Dios, maldito el que no cree en Dios. Benditos los que creen en la resurrección, malditos los que no creen en la resurrección. Esto extrapolando a Jeremías, metiéndolo con la 1 Corintios. Pero la sentencia es clara. Si ustedes no creen en la resurrección, entonces Cristo no ha resucitado. Pero no, Cristo ha resucitado, el primero de todos. Creer en la resurrección, aquí nos metemos al primer pensamiento de Monseñor, es vivir en esperanza. Si usted no vive en esperanza, entonces no existe el reino de Dios, entonces no existe la resurrección. Maldito uno, bendito el otro. El que confía en Dios y cree en la resurrección, el que confía en el hombre, maldito,
y el que no cree en la resurrección, maldito. Extrapolando Jeremías con la primera carta a los Corintios. La resurrección es un tema nuevo. Monseñor nos lo está explicando allá en Daniel, que hemos dicho ayer no es un profeta. Es un género literario que se llama la apocalíptica, y no es bueno llamarle Daniel profeta Daniel, pero si usted gusta sígale llamando así, pero no es tanto un profeta, porque los profetas tienen otro género, como Jeremías. Jeremías sí es un profeta. Amós, Oseas, Isaías sí. Pero Daniel pertenece a un género que se llama la apocalíptica, que comprende parte del Antiguo Testamento con parte del Nuevo. Pero este es otro género, otra generalidad. El profeta Daniel habla de un despertar, de un sueño, unos para el castigo eterno, para la vergüenza, otros para la gloria de Dios. Cuando venga Jesús, Él sí va a explicar cómo es eso de la resurrección. Y Pablo cree, de verdad, cree en la resurrección. Recuerde que Corintios sí es un libro auténtico de San Pablo. Otros no son auténticos. Dice Pablo que lo hizo Pablo, que lo escribió Pablo, pero lo escribió otro. Por eso los que lo estudian saben cuál carta es de Pablo, cuál no es de Pablo. En este caso, Corintios sí es de Pablo, y Pablo vivió la experiencia de la resurrección. Jesús se encuentra con él y se encuentra ya resucitado, y por eso San Pablo afirma, sentencia: Jesús verdaderamente ha resucitado, el primero de todos. No fue Lázaro el primero, no, ni fue el hijo de la viuda, no. No, tampoco fue la hija de Jairo, no, esas no son resurrecciones. Eso se llama revivificación. Esa es una vuelta a la vida. Eso no es resurrección. Por años se predica esto, la resurrección de Lázaro, la resurrección. No, eso no es resurrección, es revivificación. Cristo es el primer resucitado. Y el primero porque después vamos a ir todos y todas. Bueno, los que creemos en la resurrección. Si usted no cree en la resurrección, pues cuando lo entierren, ahí se pudrió y se acabó todo. Pero como estamos hablando de cristianos y cristianas, creemos en la resurrección. El Evangelio, yo no pretendo que quede claro este Evangelio, porque es, a mi juicio, es la joya de todo el Nuevo Testamento. Pero esta es una opción que yo tengo. Con esto es más que suficiente para cambiar nuestra mentalidad. Lucas 6, versículo del 12 al 13, el versículo 17 y del 20 al 26, dice lo siguiente. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Al bajar con ellos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces, Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y los proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas.
Ay de ustedes, cuando todos los elogian. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Si usted acepta mi propuesta, usted no necesita leer más escritura que esta. Unos son benditos, otros son malditos. No creo poder agotar toda la riqueza que tiene este pasaje de Lucas 6. Va a quedar solamente punteado. Pero yo no puedo evitar contarles que cuando tenía quizá 15, 16 años, yo escuché a Monseñor Romero explicando las bienaventuranzas de Lucas. Después lo hemos escuchado, usted y yo hemos escuchado a Monseñor explicando las bienaventuranzas de Mateo. Son otro género, son otro contexto. Aquel es un sermón de la montaña. Lucas 6 es el equivalente al sermón de la montaña de Mateo. Pero Lucas tiene otra característica. A Lucas le podemos llamar el evangelio de los pobres, el evangelio de la misericordia, el evangelio de la comunidad. A mí me gusta más definirlo como el evangelio de la comunidad. Ya me ha escuchado hablar sobre este tópico del evangelio de Lucas como evangelio de la comunidad. Podríamos no tener conocimiento de nada más que este trozo de toda la Biblia. No necesitaríamos leer más textos para sentar una postura de cuál es la misión que tenemos usted y yo en este mundo. Comencemos. Jesús sube a la montaña a orar. No es extraño que Jesús esté orando. Lo que sucede es que Jesús está a punto de elegir, y esta elección es clave. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a todos y escogió a 12 y los llamó apóstoles. Es que es el origen de la comunidad. Aquí están los 12 y después de los 12 hay una multitud. Hay discípulos y hay gente que no es discípula, gente curiosa, sí. Ya tiene Jesús el núcleo, ya está la comunidad. Esa comunidad, liderada por los 12, es acompañada por Jesús en el Evangelio de Lucas y por el Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles. El centro es la comunidad. De esa comunidad falta definir quién es bendito y quién es maldito. Jeremías lo dijo allá: bendito el que confía en Dios, maldito el que confía en el hombre. Lucas presenta a los benditos, que son los pobres, los que tienen hambre, los que lloran y los que son odiados, los excluidos. Estas tipificaciones obligan a que como cristianos y cristianas hagamos una opción. Los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los excluidos. 4 opciones radicales
del Evangelio de Lucas. Repito, los pobres, los que tienen hambre, los que lloran y los excluidos. Esta es la razón de ser del cristianismo según Lucas. Si alguien se quiere llamar cristiano, es porque pone por delante a los pobres, a los que tienen hambre, a los que lloran y a los que son excluidos. Si a alguien le da igual un pobre con un rico, no es cristiano. No ha hecho opción todavía. No ha hecho opción. Yo les conté que recién ordenado sacerdote, recién ordenado, me pidieron para ponerme a prueba querían que yo les celebrara una misa por el eterno descanso del mayor Roberto Davison, y le dije no, pero usted es sacerdote. Sí, soy sacerdote, pero no voy a celebrar la misa por Davison, porque no puedo ser hipócrita. Davison es el principal agente del asesinato de Monseñor Romero. No le voy a celebrar misa a ese señor. Pero mire ¿y dónde está? Sí, aquí está. Yo soy cristiano, sí. Pero yo tengo una opción por los pobres, por los perseguidos, por los que ese señor asesinó. No. Y no quise celebrar la misa. No, porque yo tengo una opción por los pobres. Por eso, cuando a mí me dicen, mire, y puede ir a hablar con el Señor, prefiero hablar con un pobre. Prefiero vivir entre los pobres, pero esa es mi opción. Hay de ustedes, esta es otra cosa, hay de ustedes los ricos. Hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. No necesitan el consuelo de Dios. Ustedes tienen su consuelo. Hay de ustedes. Se van a quedar en la tumba. Ya tienen su consuelo. Ustedes lucharon por eso. Ustedes los ricos ya tienen su consuelo. Ahí se van a quedar. Malditos los ricos. Es que esa es una traducción de Lucas. Ya tienen su consuelo. Ustedes quisieron vivir sin optar por los pobres, sin optar por los que tienen hambre, sin optar por los que lloran. Al contrario, ustedes son los que fabrican a los pobres. Ustedes son los que hacen que la gente tenga hambre. Ustedes hacen que los pobres lloren. Ustedes son los que hacen la selección entre unos y otros y excluyen a los pobres. Los descartados, dice el Papa Francisco. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque van a saber lo que significa el llanto. Hay de ustedes, cuando todos los elogian, porque lo mismo hicieron en el pasado. Hay de ustedes los que ya están satisfechos, los que salen en las portadas de las revistas X. Sí. La vida del cristianismo es una vida de opciones. Si usted no opta por los pobres, no puede llamarse cristiano o cristiana. Si a usted le da lo mismo estar con un pobre que con un rico, no es cristiano. No es cristiana. El reino de Dios es de los pobres. Por eso sirvo a los pobres. El reino de Dios es de los pobres. Por eso yo no sirvo a los ricos. Es que tiene que ser radical. Una cosa es que trabaje en su empresa, pero yo no sirvo para él. Yo no le sirvo a él. Cualquiera que venga con ínfulas de grandeza no es mi opción. Pero si viene un pobre, una pobre, sí, esa sí es mi opción. A él sí, con mucho gusto, a él sí estoy para servirle. A los ricos, no. Esto es radical. Lucas no es Mateo. Lucas es radical. Evangelio de la comunidad, evangelio de la misericordia, evangelio del Espíritu, evangelio de la misericordia. Sí, está bien, pero la comunidad que está surgiendo debe tener claro que son los pobres los benditos de Dios
y que son los ricos, los malditos de la humanidad. Así de claro es el Evangelio de Lucas. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.